Comprensión de las razones trigonométricas mediante el software GeoGebra en el contexto del modelo de Van Giel. Javier Ríos Rivera y Anwar Oyola Charri. Zaida Margot Santa Ramírez, asesora. Junio de 2016. Esta propuesta fue desarrollada en la Institución Educativa Simón Bolívar de Sahagún, Córdoba. Este problema de investigación está basado desde el planteamiento del problema y los objetivos propuestos. Planteamiento del problema. Está guiado desde las dificultades para la comprensión de los conocimientos previos relacionados con las razones trigonométricas. Se aplica una actividad diagnóstica donde sus resultados sustentan que el desconocimiento de estos conceptos no permite la comprensión de las razones trigonométricas. Para ello nos basamos en estudios relacionados con esta temática, como la tesis doctoral de Fiallo 2011, quien habla de la comprensión de conceptos geométricos, Algarín y Fiallo 2013, donde se promueve el razonamiento sobre conceptos y propiedades, los cuales brindaron orientaciones a nuestra propuesta. El planteamiento del problema nos lleva a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo comprenden los estudiantes las razones trigonométricas mediante el software GeoGebra en el contexto del modelo de Van Giel? Objetivos. Objetivo general. Analizar la comprensión de las razones trigonométricas en el contexto del modelo de Van Giel utilizando el software GeoGebra en los estudiantes del grado 10º de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de Sahagún, departamento de Córdoba. Se plantearon los siguientes objetivos específicos. Diseñar una actividad diagnóstica, determinar los descriptores de los niveles de razonamiento de Van Giel, diseñar un módulo de aprendizaje enmarcado en el modelo de Van Giel, aplicar y evaluar el módulo de aprendizaje para analizar la comprensión de las razones trigonométricas. Antecedentes. Están direccionados en nuestra propuesta a partir de los trabajos relacionados, los estándares y pensamientos asociados, la visualización y aplicación del software GeoGebra, las teorías de aprendizaje y los aspectos conceptuales. Trabajos de investigación relacionados a nuestra propuesta. Las razones trigonométricas a partir de la semejanza de triángulos, comprensión de las razones trigonométricas donde se estructuran los niveles de comprensión y el estudio del proceso de demostración de las razones trigonométricas en un ambiente de geometría dinámica. Estándares y pensamientos asociados. Entre los estándares, el estudiante conjetura y verifica propiedades entre figuras bidimensionales, reconoce y contrasta estas propiedades para relacionarlas con teoremas básicos, aplicando así el pensamiento espacial y el pensamiento métrico. Visualización y aplicación. El estudiante diseña elementos geométricos en la herramienta GeoGebra a fin de estructurar el componente visual y así verificar características y propiedades de las figuras geométricas. Teorías de aprendizaje. Las teorías de aprendizaje describen procesos en los cuales el estudiante comprende, predice y controla su comportamiento. En este caso se han estructurado estrategias de aprendizaje que promueven el mejoramiento de las prácticas de aula, en especial el mejoramiento de la comprensión de las razones trigonométricas en el contexto de Van Giel. Aspectos conceptuales. Se tuvieron en cuenta los conceptos relacionados con las figuras geométricas, clasificación de triángulos, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas, todas estas secuencialmente direccionadas para el logro de los objetivos. Marco teórico o modelo de Van Giel. Retomamos las principales características del modelo de Van Giel: el concepto de comprensión, componente insight, los niveles de razonamiento y las fases de aprendizaje, los cuales han sido articulados al objeto de investigación. Comprensión y componente insight. Estas están relacionadas por los mecanismos lógicos que permiten al estudiante razonar adecuadamente. Niveles según Van Giel, los cuales se denominan y describen de la siguiente manera: nivel 0, predescriptivo; nivel 1, reconocimiento visual; nivel 2, análisis; nivel 3, ordenación; nivel 4, deducción formal. Fases de aprendizaje según Van Giel. Estas permiten al docente estructurar sus actividades secuencialmente dirigidas para avanzar en los niveles de razonamiento de Van Giel, las cuales son
Fase 1, información. Fase 2, orientación dirigida. Fase 3, explicitación. Fase 4, orientación libre. Y fase 5, integración. Marco metodológico. Se describe la forma cómo se llevó a cabo el estudio, sus características generales, los métodos de recolección de la información y el análisis de la información. Se determinó entonces el paradigma, la metodología de estudio de casos, las formas de recolección de la información, las estrategias de análisis y el diseño del módulo de aprendizaje. Estudio de casos. Desde un paradigma cualitativo se analizaron los procesos de comprensión en cada una de las actividades propuestas en el módulo de aprendizaje enmarcado en el modelo de Van Giel, tratando de especificar lo particular de cada caso. Métodos de recolección de la información. Para recolectar la información se realizó un análisis documental, entrevistas y observaciones para evidenciar el progreso en la comprensión de los conceptos y preconceptos de las razones trigonométricas, con el propósito de analizar los diferentes avances en los estudiantes. Estrategias de análisis de información. Se recolectaron los datos arrojados por la actividad diagnóstica, las entrevistas individuales y grupales, así como el análisis documental expuesto por los 3 estudiantes, sustentados en el módulo de aprendizaje enmarcado en el modelo de Van Giel. Estos datos fueron analizados de manera individual con el fin de interpretar el trabajo realizado por cada estudiante en cada una de las fases y finalmente explicitar el nivel en el que estaba razonando al terminar el módulo de aprendizaje. Diseño del módulo de aprendizaje. El módulo de aprendizaje es una propuesta metodológica que pretende que los estudiantes puedan superar paso a paso los niveles de razonamiento de Van Giel, teniendo en cuenta los descriptores, las actividades enmarcadas en las fases de aprendizaje, los procesos de visualización de elementos diseñados en el software GeoGebra y la exploración de preconceptos y conceptos importantes para mejorar la comprensión de las razones trigonométricas. Prueba diagnóstica. Se realizó una prueba diagnóstica que permitió conocer el nivel de razonamiento en el cual se encontraban los estudiantes, lo que posibilitó la creación de unos descriptores hipotéticos que marcaron en gran medida el sentido de las actividades, los elementos que se debían considerar en cada una de las fases de aprendizaje y el paso de un nivel a otro. Módulo de aprendizaje. Veamos un ejemplo donde se expone el nivel 0. Se estructura una serie de actividades, las cuales han sido contextualizadas en la fase del modelo de Van Giel, teniendo en cuenta unos descriptores hipotéticos que muestran el tipo de actividad, los conceptos y preconceptos que debe tener el estudiante para el desarrollo de cada una de las tareas y al mismo tiempo desarrollar las destrezas necesarias para avanzar de un nivel a otro. Aplicación del módulo. Fase 1. Información. En esta fase los estudiantes realizaron una serie de actividades con la intención de determinar los conocimientos previos que tenían con referencia a las razones trigonométricas. Fase 2. Orientación dirigida. En esta fase los estudiantes realizaron la exploración en la herramienta GeoGebra para la construcción y visualización de elementos relacionados con las razones trigonométricas. Fase 3. Explicitación. En esta fase los estudiantes argumentan los procedimientos y cada una de las respuestas obtenidas en el desarrollo de actividades realizadas. Se socializaron para el intercambio de ideas y experiencias en el aula. Fase 4. Orientación libre. En esta fase se realizaron una serie de actividades dirigidas a profundizar los conocimientos adquiridos, es decir, los estudiantes aplicaron sus conocimientos y el lenguaje que acababan de adquirir en forma libre. Fase 5. Integración. En esta fase los estudiantes integraron cada uno de los conocimientos adquiridos y los conocimientos previos para la comprensión de las razones trigonométricas, enfrentándose a situaciones que requerían de esta temática. Análisis de la información. Se describe el proceso de comprensión de cada uno de los participantes, cuyos seudónimos son María, Hugo y Luis, los cuales mediante el software GeoGebra y la aplicación de las actividades del módulo de aprendizaje en cada una de las fases enmarcadas en el modelo de Van Giel, desarrollaron las actividades conforme a los descriptores hipotéticos establecidos desde la prueba diagnóstica. Veamos como ejemplo a María, la cual le fue aplicada a la prueba diagnóstica para evidenciar sus conocimientos previos. El avance de un nivel a otro estuvo direccionado desde la fase de aprendizaje de Van Giel
en el desarrollo de actividades del módulo de aprendizaje. Pasos de un nivel a otro. María. Fase 1. Integración. En esta fase, María reconoce los saberes necesarios para la comprensión de las razones trigonométricas. En la fase 2, de orientación dirigida, María utiliza el software GeoGebra para el diseño y visualización de elementos relacionados con las razones trigonométricas. Fase 3, explicitación. María, con fluidez verbal, socializa e intercambia ideas y experiencias de lo realizado en las actividades del módulo de aprendizaje. Fase 4, orientación libre. María profundiza los conocimientos adquiridos, los aplica y los relaciona a situaciones del diario vivir. Y fase 5, de integración. María integra los conocimientos adquiridos y conocimientos previos para la comprensión de las razones trigonométricas y da respuesta a cada uno de los interrogantes propuestos. Conclusiones. Primero, logro de los objetivos propuestos para la comprensión de las razones trigonométricas en los estudiantes de grado 10º de la institución educativa Simón Bolívar de Sahagún. Segundo, con los análisis logrados se ha dado respuesta a la pregunta de investigación. Tercero, ubicación de los estudiantes en el nivel 2 del modelo de razonamiento de Van Giel. Cuarto, aportes significativos a la educación matemática, en especial a la enseñanza de la trigonometría. Módulo de aprendizaje para la comprensión de las razones trigonométricas, insumo para docentes de matemática de básica y media, validez del modelo de Van Giel para la comprensión de las razones trigonométricas y referencia de estudio para futuros trabajos de pregrado y posgrado. Referencias bibliográficas. Gracias.